Buenos días otra vez. Dios les bendiga. Hoy día vamos a estar compartiendo acerca del fundamento. Diga conmigo fundamento. Y otra vez, pastor, otra vez del fundamento, sí, porque en esta iglesia se habla de Cristo solamente. Amén. Y el fundamento es Cristo. Y quiero que, por favor, usted pueda, lo tiene en pantalla, quiero que lea conmigo, vamos a leer juntos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 3:11. ¿Qué es lo que dice? Nadie, 1, 2, 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otra vez vamos a leerlo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí la palabra? Que nadie, del 100% de la humanidad, cuando Dios está hablando de nadie, ¿a qué porcentaje se está dirigiendo? A nadie. A todos, ¿verdad? A todos les está diciendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, ¿qué es ese fundamento? Vamos a la siguiente diapositiva, Joy. ¿Pero qué es ese fundamento? Bueno, como lo hemos leído, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero hay que entender algo. Para muchos Jesucristo es Dios. Amén, pero no lo entienden. Algunos sí lo entienden. Para otros es Hijo de Dios. Para otros es una religión. Unos lo conocen como el Salvador del mundo, pero pocos entienden quién es Él realmente y pocos entienden la urgente necesidad que tenemos de conocerle. Amén. Hay una necesidad de conocerle, hermanos. ¿Sabe por qué el mundo sufre? Porque está separado de Dios. ¿Y sabe por qué el mundo sufre? Porque no le conoce. Muchos creen que le conocen, pero no le conocen. No le conocen. No conocen a Cristo. Hermanos, nosotros estamos empezando a conocer a Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No lo conocen. No conocen a Dios. No conocen a su Señor. No saben acerca de Él. Conocer a Cristo implica muchas cosas. No estamos hablando de actos religiosos. Estamos hablando de muchas cosas, lo cual implica conocer a Cristo. Hermanos, quiero que sepan algo. Nada, si usted en la misericordia de Dios escuchó el Evangelio y entendió que Cristo es la solución para su problema, si usted lo escuchó y lo entendió con todo su corazón y sabe que Cristo es el único que puede solucionar su problema, si lo escuchaste y lo entendiste, déjame decirte que tú ahora estás en las manos de Dios. Y quiero decirte enfáticamente que absolutamente nada, di conmigo nada de lo que te pasa está ajeno a Él. Y cuando hablo de que está ajeno a Él, no me refiero a que Él nunca lo supo, que no lo sabe, sino me refiero a que Él maneja tus pasos. Pero Él quiere manejar tus pasos, pero que tú puedas entender que tú estás caminando con Él. De tal forma que todo lo que me pase, cosas buenas, cosas malas, me van a ayudar a bien. ¿Cómo es esto, pastor? Si me roban, para el Señor me roban. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Si me caigo, para el Señor me caigo. Si me enfermo, para el Señor me enfermo. Pero pastor, ¿cómo es eso? Si no es que Dios quiere lo mejor para nosotros, sí, Él lo quiere, pero Él te lo va a revelar cuando tú lo entiendas. ¿Y cuándo vamos a entender nosotros lo que Él quiere hacer en nuestra vida? Cuando aprendemos a caminar con Él. Hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con Él. Que sepamos que todo lo que nos pasa está manejado por Él. Si tú entendiste que Cristo es la solución para tu problema y pediste al Señor, Señor, ahora lo entiendo,
Yo quiero estar bajo tu señorío, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Cuando tú se lo dijiste, tu historia comienza a cambiar. Pero ¿sabe? El enemigo es muy astuto, porque él mezcla el evangelio puro, lo mezcla con religión, con religiosidad, con una sola intención: desviar tu mirada. El propósito que el enemigo tiene siempre va a ser desviar tu mirada de Cristo. Te va a presentar a Pablo, te va a presentar a Pedro. Yo estaba escuchando ahora lo último que está ocurriendo. Ahora se está hablando y están hablando, ahora han aparecido otras sectas religiosas que hablan acerca del evangelio de Pablo, porque Pablo habla y llega un momento en que él dice, mi evangelio, dice. Y dicen que el evangelio de Pablo era diferente, es otro evangelio. Y el diablo ya los desvió, ya los sacó de la luz. Y ya se sumergieron en una patraña que el enemigo ha creado. Y no entienden que cuando él estaba hablando de mi evangelio es porque él hizo el evangelio suyo un estilo de vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Eso es un estilo de vida. Eso es un estilo de vida. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y todo lo que vivo, lo vivo para para la gloria del Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el enemigo mete su patraña? Te roba la palabra. Digo conmigo, roba. ¿Cómo es que roba la palabra? Es que la palabra queda contaminada. Y ya no es la palabra de Dios pura, sino ya él metió algo más. Claro, cambió. Comenzó a cambiar la perspectiva de la gente. ¿Qué hizo Pablo cuando conoció el verdadero fundamento? Pablo les decía a los filipenses que todo lo que él era y todo lo que él tenía, lo tenía por basura. Eso está en Filipenses 3:8. Y lo dice, enfáticamente lo dice de esta forma, ¿no? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Diga conmigo, excelencia. Del conocimiento. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Él está diciendo que todo lo tengo como pérdida por haber conocido la excelencia del conocimiento. Hermanos, y esta es mi oración cada mañana, que la excelencia del conocimiento de Cristo se revele en cada uno de nosotros. Porque cuando comenzamos a entender, a caminar, las obras de Dios se van a comenzar a levantar. ¿Cuáles son las obras de Dios? No es tu conveniencia, no son tus intereses, son los intereses de Dios. ¿Cuál es el interés de Dios? Que el mundo venga a arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la gente se salve. Cuando tú entiendes el evangelio, cuando yo entiendo el evangelio, se levanta un testigo de Jesucristo. Como Pedro y Juan, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Y querían callarlos a ellos, pero las evidencias hablaban. El ciego tiene la vista. Las evidencias hablan por nosotros y dan testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Amén. Amén. Ahora, ¿qué hizo Pablo cuando conoció el verdadero fundamento? Él desechó todo. Diga conmigo, todo. Ahora, con eso no te estoy diciendo que dejes de hacer lo que estás haciendo, porque Dios te ha llamado y Dios sabe lo que va a hacer contigo. Y va a usar lo que tú tienes, lo que tú eres, y hacia dónde tú te diriges. Tu círculo de influencia, Él lo va a usar, porque el deseo de Dios es darse a conocer. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el deseo de Dios? Darse a conocer. Él quiere darse a conocer. Ahora, pero Pablo, cuando entendió esto, él desechó todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, Pablo estudió en el Harvard de la época. Él tenía una educación altísima, como Moisés.
que tuvo la mejor educación del mundo. Porque Egipto en su momento era la primera potencia en el mundo. Moisés estudió en el mejor lugar, Pablo también. Pero sin embargo, él desechó lo que tenía. ¿Por qué? Porque dijo, este evangelio yo no lo puedo mezclar. ¿Cómo yo puedo mezclar el evangelio? Cuando yo agrego mis pensamientos, cuando yo agrego mis deseos, cuando yo agrego lo que yo creo, lo que a mí me parece que está bien, yo mezclo el evangelio. Y el mayor peligro de eso es que nos hacemos hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Un hacedor de maldad es alguien que cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero está haciendo sus propias obras. Y no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no hace la voluntad de Dios? Porque no conoce cuál es la voluntad de Dios. Y si no conoce cuál es la voluntad de Dios, va a hacer su propia voluntad. Y si hace su propia voluntad, va a levantar sus propias obras. Y va a decir que son las obras de Dios, pero no son las obras de Dios. Son obras de hombre. Pero en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice esto en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, hice milagros. Y en aquel día nunca los conocí. ¿Por qué les dijo nunca los conocí? Y luego les añade y les dice, hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Alguien que hace su voluntad y Dios no está en el asunto. Pero ¿cómo puedo saberlo? Pablo lo tenía claro en su corazón. Por eso es que él dijo, yo no puedo mezclar el evangelio. Hermanos, Pablo era un religioso. Diga conmigo, religioso. ¿Qué significa que era un religioso? Él iba todos los días, iba a misa. Bueno, no era misa, él iba a las sinagogas. Hermanos, él todos los días oraba, se levantaba religiosamente y ¿saben qué? Él creía que estaba sirviendo a Dios. Pablo tenía la seguridad en su corazón de que él estaba sirviendo a Dios. Él creía que lo que estaba haciendo era de Dios y él mataba a los cristianos en nombre de Dios. Como los musulmanes hacen ahorita. Ellos creen que están sirviendo a Dios. Están ciegos. El diablo los ha cegado, los ha enceguecido. Les ha mentido, les ha robado. Ellos no tienen el evangelio. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo hacía buenas obras, todo. Pero cuando él conoció a Cristo, cuando él conoció la verdad, conoció el evangelio, conoció a Cristo, él dijo, yo no puedo mezclar esto. ¿Saben por qué? Porque era fácil para él hacer lo que a él le parecía. Y ciertamente un tiempo lo hizo como todos nosotros. Lo vamos a hacer. Cuando aún no, Cristo no ha sido, todavía no nos ha revelado esa parte en nuestro corazón. Porque muchos de nosotros nos llevamos de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de hacer lo que creemos que está bien. Pero no todo lo que el hombre hace está bien. En el Medio Oriente creen que la mujer debe estar relegada a un segundo plano y vale la mitad de lo que vale un individuo, un varón, un hombre. Y ellos creen que está bien. ¿Estará bien? Pero ellos creen que está bien. No todo lo que el hombre cree que está bien, está bien. ¿Amén? Amén. No se trata del conocimiento que podamos tener. Que tenemos que aprender algo. Dios no necesita de que nosotros lo ayudemos a Él. Lo que Él quiere es que nosotros nos alineemos a Él, que es muy distinto. Dios lo que quiere es, conoce mi voluntad. Tienes que saber por qué te he puesto en esta tierra. Hermanos, la primera interrogante que el ser humano tiene en este mundo es el sentido de identidad. No sabe quién es, de dónde viene y a dónde va. Cuando Dios se revela a la vida del hombre, Él te dice, yo soy tu padre. Y algunos se quedan solamente con esa parte. O nos podemos quedar con esa parte. Pero Dios quiere que sigamos avanzando. Ahora conoce lo que yo tengo para ti. ¿Cuántos saben que Él quiere darse a conocer? Y Él quiere dar a conocer su voluntad. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, quiero que bendigas
lo que voy a hacer. ¿Será una oración correcta o incorrecta? Va a depender mucho de la intención que hay en nuestro corazón. Pero la verdad es que nuestra oración debería de ser: Señor, ¿cómo quieres? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Es esto, está dentro de tus planes? ¿Es esto tu voluntad? Jesús, el Señor, se lo expresó al Padre cuando Él dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque yo deseo esto. Yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué voluntad prevaleció? La del Padre. ¿Por qué? Porque Él estaba sometido. La diferencia, ¿qué hizo Pablo cuando conoció el verdadero fundamento? Él dijo: yo no voy a mezclar este evangelio con nada. No voy a mezclarlo con mis pensamientos, no voy a mezclarlo con lo que yo creo, voy a recibirlo. Voy a ver qué es lo que Dios quiere. Y esto es lo más importante que tenemos que tener. Y Pablo lo entendió. Pero ¿qué es el evangelio? Vamos con el siguiente cuadro, Joel. El evangelio, en primer lugar, es la voluntad del Padre. Amén. ¿Cómo la voluntad del Padre? Hermanos, porque Dios es el que planeó el evangelio para nuestras vidas. El evangelio es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y ya lo hemos leído, pero dice ahí en Juan 6:40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que la gente venga hacia el Hijo. Así es. O Dios ha puesto otro nombre, ha puesto otro camino. Como en el mundo se dice, todos los caminos conducen a Dios. ¿Ha puesto otro nombre? No, solamente hay un nombre. Y esa es la voluntad del Padre, que la gente le conozca, que la gente venga a Él, pero Él ha dejado solo un camino. Por eso es que el Señor dice: y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio es el amor de Dios el Padre para solucionar, diga conmigo, para solucionar el problema del hombre. El hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es espiritual. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio viene a ser el amor de Dios el Padre para solucionar el problema del hombre. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Otra vez, ¿qué es el Evangelio? Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio no es otra cosa que Dios acercándose al hombre. El Evangelio es Dios acercándose al hombre. Si yo digo que tengo el Evangelio, ¿qué es lo que debo de tener? A Cristo. Y si yo comparto el Evangelio, ¿qué debo compartir? A Cristo. Porque el Evangelio es, y Cristo es el Evangelio. Amén. Pero el Evangelio es lo que Dios planeó para la vida del hombre, para solucionar un problema que el hombre es consciente o inconsciente, se da cuenta o no se da cuenta, pero sufre. El ser humano sufre porque no conoce la razón de su problema. ¿Qué es el Evangelio? Es Dios viniendo, Joel, a solucionar el problema de Génesis 3. ¿Cuál fue el problema de Génesis 3? La maldición que hay sobre el hombre. ¿Amén? Eso es. ¿Y qué es lo que trae esta maldición? Trae confusión de identidad de todos los hombres. No saben quiénes son, ni a dónde van, caen en el problema de la idolatría. Amén. Sigue Joel. El hombre intenta llenar ese vacío que el hombre tiene con alcohol, drogas, juegos, lo que sea. Pero este problema es espiritual. Ahora, se cae en el problema mental, también en el problema del miedo, del temor, la ansiedad, de la inseguridad. También se cae en problemas físicos. Las enfermedades son producto de este problema. ¿Cómo es eso, pastor, que las enfermedades son producto del pecado?
Claro, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo entra la muerte a la vida del hombre? Por medio de la enfermedad. Porque la muerte entra a la vida del hombre por medio de la enfermedad. Hay un dominio, hay un problema ahí, hay un dominio. Y se cae en problemas físicos como enfermedades incurables. Y después de la muerte, ¿qué es lo que va a venir? Si la persona no tiene a Cristo, se va para perdición. Pero lo peor es que va a heredar los mismos patrones a su generación. Problemas más grandes. Padres diabéticos, hijos diabéticos, nietos diabéticos. Cáncer, drogas, alcohol, madre soltera, la hija también es otra madre soltera, la nieta también. Y comienza a repetirse las maldiciones. Jesús vino para solucionar ese problema. Porque el hombre tiene un problema y no se da cuenta. El hombre no entiende por qué no puede dejar de hacer lo que hace. Te voy a decir por qué el hombre no puede dejar de hacer lo que hace. Porque Cristo no está en su vida. Si tú estás aquí hoy día y hay cosas que tú aún no puedes dejar de hacer, es por una sencilla razón. Aún no puedes haber recibido a Cristo, pero aún no entiendes quién es Cristo. Y como no lo entiendes, aún tu problema no lo puedes solucionar, porque no has entendido que Cristo solucionó ese problema. Jesús vino para solucionar el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El hombre vive bajo maldición, bajo un dominio espiritual. Satanás gobierna al hombre. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Así es el ser humano sin Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que ocurre. El Evangelio viene a ser la solución, Joy, para el problema de la humanidad. ¿Qué es el Evangelio? Es la solución. ¿Qué es el Evangelio? Cristo, es verdad, pero el Evangelio también es la solución de Dios para el problema eterno del hombre. Porque el problema del hombre es eterno. El hombre no va a dejar de estar envuelto en esta carne hasta que muera. ¿Qué significa eso? Que estamos atrapados en un cuerpo pecaminoso. No significa eso de que no vamos a... de que eso no, el estar atrapados en un cuerpo pecaminoso no significa de que Dios no pueda hacer su obra. Dios ya hizo su obra. Pero estar atrapados significa que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, porque no puede heredar la gloria de Dios algo que está corrupto. Por eso Dios hizo otro cuerpo para nosotros. Un cuerpo nuevo celestial. Por eso es que cuando dice la Biblia, cuando Él dice: y yo lo resucitaré en el día posterior, tú no vas a resucitar con ese cuerpo, porque ese cuerpo no va a entrar al cielo. Ese cuerpo, el que tú tienes y el que yo tengo, la Biblia dice que es polvo, y al polvo se quedará en esta tierra. Pero el cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo glorificado, glorioso. Amén. Un cuerpo puro, perfecto, que no está inclinado al pecado. Y vamos a poder amar al Señor en toda su plenitud. Y los problemas, las imperfecciones, los topes, los obstáculos que hemos tenido en el camino van a desaparecer ese día. Cuando Cristo venga, seremos transformados los que habremos quedado. Pero si partimos antes de que Él venga, resucitaremos en Él a su llamado. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú tienes que saberlo. ¿Amén? Amén. Tienes que saberlo. Porque esa es la verdad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la solución de Dios para el problema del hombre. Es la vacuna. Amén. Amén. Es la vacuna. El Evangelio es la solución, es la vacuna, es el antídoto. Por esta razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque solo Cristo ha derrotado el problema que el pecado generó en el hombre. Hermanos, el pecado generó grandes problemas en el hombre. ¿Tú te imaginas cómo habrá sido la casa de Adán después de la caída? Yo me puse a pensar el otro día, ¿cómo sería la casa de Adán después de la caída? Después que cayó. ¿Tú sabes
la cantidad de demonios que hay en el mundo y todos dirigiéndose a ellos, eran los únicos humanos, metiéndole pensamientos. Y así, ¿te imaginas cómo Caín se llenó tanto se ensañó su corazón? Porque el enemigo estaba ahí. Pero no eran unos, ni dos, ni tres, eran todos. Y Satanás a la cabeza. Si tú tienes problemas hoy día, y te voy a decir algo, no son, ¿cuántos serán? No lo sé. Pero en una persona, cuando Jesús vino, dice que alrededor de una persona habían como 6.000 demonios que estaban atormentándole, como pasó con el Gadareno. Que están ahí tratando de molestar a sus vidas, inyectándole ideas, inyectándole pensamientos, no que tu esposa no te ama, no que esa persona no te valora, no es que tú no te das cuenta, y nunca te habla en tercera persona, te habla en primera persona y te habla triste así, pobrecito yo, nadie me entiende. Satanás actúa así. En la época de Jesús eran como 6.000 los que trabajaban alrededor de una persona. ¿Te imaginas toda la millonada de demonios que estaban ahí alrededor? Yo me imagino que, yo no sé, no puedo decirlo, no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino que Adán en algún momento se molestó con Eva. ¿Te imaginas cómo se habrá molestado? Esta mujer no te entiende. ¡Pum, pum! ¿Crees que pasó eso? La Biblia no lo dice, pero algo te puedo decir. El enemigo estaba operando ahí. Pero Dios solucionó su problema. En Adán y Eva les mostró el camino para la solución de su problema. Hoy el Señor ya solucionó el problema. Ya lo solucionó. Cristo es el remedio. Así es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de su obra, Él solucionó el problema del hombre. Pero ¿por qué el hombre vive de una manera, a pesar de que está conociendo a Cristo, vive de una manera insatisfecha en su propia vida? Es porque aún no ha entendido la plenitud del Evangelio. ¿Por qué no lo ha entendido? Porque el enemigo es muy astuto. Él te roba la palabra. Él quiere robarte. Él no quiere que tú entiendas. Cuando tú quieres ir a la palabra, te da sueño. ¿O me pasaba a mí nomás? Cuando te van a hablar de Dios, ¡pum!, te distraen. Suena el teléfono. Algo pasa. Y ¡pum!, ya te robó. ¿Qué es robar la palabra? ¿Sabes qué es robar la palabra? No entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando tú no entiendes el plan de Dios en tu vida, Él ya te robó. Por eso tenemos que trabajar en eso. Pedirle al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Hermanos, el Evangelio es la solución al problema de la humanidad. Solo Cristo ha vencido al mundo. Solo Cristo ha derrotado el poder de Satanás. ¿Sabes lo que significa derrotar el poder? Significa sacarlo del lugar donde está para él tomar su lugar. Y eso ocurre cuando una persona de todo corazón ha entregado su vida a Cristo. Y solo Cristo ha vencido el poder de la muerte. ¿Sabes para qué Cristo también resucitó? Para decirnos que nosotros también vamos a resucitar. Así como yo he resucitado, ustedes resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nunca más el hombre volverá a ver muerte. Los que están en Cristo. Pero los que no están en Cristo, ay de ellos. Pero van a tener su oportunidad. Solo Cristo le da sentido a nuestra vida. Él es el verbo. El verbo le da sentido a la oración. Una oración sin verbo es un sintagma. Es una frase sin sentido. Y conforme lo vas conociendo, te das cuenta que solo Cristo es la solución para tu problema y para el problema de la otra persona. Y esto es el Evangelio. Cuando viene alguien, pastor, tengo problemas con mi matrimonio. ¿Sabes por qué tienes problemas con tu matrimonio? Porque Cristo no está en tu vida. Porque ustedes no han puesto como piedra angular a Jesucristo. No quieren. Pastor, pero ora por mí. ¿Puedes orar por mí? Pero tengo que comunicarte la verdad. Yo puedo orar por ti, pero mi oración puede ayudarte en algo, pero si tú conoces la verdad te va a ayudar más, porque la verdad te va a hacer libre. No, es que no tengo tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. El decir que no hay tiempo es mentira. Tenemos tiempo.
Existe una lucha entre el evangelio y algo que se ha establecido, que se llama religión. Y en el mundo se han establecido muchas religiones. La religión es un invento del hombre. Amén. Es un intento del hombre por alcanzar a Dios. Según la persona, ve su realidad y la aplica a su vida. Esto varía según la cultura. Como el corazón del hombre, cuando Dios lo creó, la Biblia dice que lo creó a su imagen y semejanza, el hombre está configurado para tener comunión con Él. Pero al Dios no estar con el hombre a causa del pecado, ¿qué ocurre? Hay un vacío en ese hombre y trata de llenarlo. Por eso es que tú vas a ver que existen en diferentes culturas, en diferentes etnias, diferentes formas de llenar ese vacío, pero todos están tratando de apelar a una deidad espiritual. Están en la búsqueda. ¿Y sabes qué? El enemigo se aprovecha de eso. Se aprovecha de eso. El evangelio viene y procede de Dios. Dios nos enseña, nos guía y nos capacita a través de Cristo. La religión trata de la persona que quiere llegar a Dios. La religión es como el problema de la Torre de Babel. Es un esfuerzo inútil que el hombre está tratando de hacer. Sin embargo, el evangelio es Dios acercándose al hombre por medio de su Hijo Jesucristo. El evangelio es la iniciativa de parte de Dios por relacionarse con nosotros. ¿Podemos entender lo que es el evangelio? Es la iniciativa que Dios ha tenido para tener relación con el hombre. Desde Génesis. Y para estar con Él. En cuanto a la salvación, siguiente cuadro. En cuanto a la salvación, la religión te habla de que tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, te habla de formas, de formatos, tienes que ser bueno. Todas las religiones son morales. Tratan de hacer las cosas buenas. Haz esto bien y te va a ir bien. Pero eso es moral. Ahí no está Dios. No estoy diciendo que Dios no sea eso. Dios es eso. Pero esa no es la forma de alcanzar a Dios. ¿Qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? ¿Cuánto más hago para ser más bendecido? El evangelio nos habla de fe y de gracia. ¿Por qué fe? Porque la fe se trata de creer. ¿Y por qué gracia? Porque tú no puedes hacer nada para merecerlo. Lo tienes gratuito. Tú no puedes hacer absolutamente nada para merecer la gracia y el favor de Dios. Pero lo tienes gratuito. Está disponible para ti. No puedes hacer nada. En el evangelio Dios me da todo lo que necesito. Me guía por dónde tengo que ir. Me bendice para cumplir su plan y para cumplir su propósito. Amén. Él me bendice para cumplir con su plan. Hermanos, no hay nada mejor en el hombre que él esté realizando el plan que Dios ha destinado para su vida. El hombre es infeliz cuando no está dentro de ese plan. El evangelio es Dios salvando al hombre y no podemos decir yo me he salvado porque ninguno de nosotros puede hacer nada por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es la provisión de Dios para el pecado del hombre. La religión trata de lo que tengo que hacer para que Dios me dé cosas. El evangelio trata de dejar que Dios obre en mi vida y dejar que Dios edifique en mi vida. Siempre va a ser bajo el fundamento principal que es Cristo. Porque todo lo que Dios va a hacer en la vida del hombre lo va a hacer por medio de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, ¿cuál era su fundamento, su piedra angular? Cristo. Mateo 16, 16. Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué le dijo el Señor? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo edificó Pablo su vida? Sobre el fundamento principal. ¿Cuál fue ese fundamento? Cristo. Cristo. Cristo es el fundamento de él. Él lo desechó todo. Cuando él se dio cuenta que Cristo es la solución a todo, que en Cristo está todo, él encontró el gran tesoro del cual habla la palabra. Él encontró ese gran tesoro preciado. ¿Y sabes qué hizo? Lo hizo suyo. Por eso es que luego dice mi evangelio. Y no como las sectas de ahora que están tratando de tergiversar, diciendo que el apóstol Pablo tenía otro evangelio. Que a él le fue mostrado un evangelio diferente. Y que Pedro tiene
otro evangelio. No, es el mismo evangelio. Solo que cuando él dijo mi evangelio, era porque ya era un estilo de vida en su vida. Cuando el evangelio se convierte, cuando Cristo se convierte en un estilo en nuestro caminar, la vida, nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Va a comenzar a cambiar. ¿Y sabes qué es lo primero que va a ocurrir? Se van a levantar las obras. ¿Qué obras, pastor? ¿Qué obras? Las obras que Dios quiere hacer. Las obras que Dios quiere hacer, no tus obras, las que Él quiere hacer, las que Él ha planeado. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela hasta a la tierra que yo te mostraré, Él salió, pero el enemigo inmediatamente mezcló las cosas en su vida. Porque no salió solo, salió con Taré. ¿Y con quién más salió? Con Lot. Salió con Taré y con Lot. ¿Quién era Taré y Lot? Uno era su padre y el otro era su sobrino. Y Dios no hizo nada en su vida hasta que Taré falleció, partió, y Lot se separó. Cuando él se separó, otra vez él estaba en lo correcto. Y ahí nuevamente Dios obró. Y así podemos estar dando vueltas. Cuando no entendemos las cosas, entendemos de una manera y queremos aplicarla a nuestra forma. Pero no debe haber nuestra forma. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pedro ante el Evangelio? Pedro tuvo la gracia de comprender que Jesús era el Cristo. Amén. Pedro comprendió que Cristo era la base para edificar su vida. No es por cumplir la ley ni por las buenas obras que se edifica, sino estas solamente vienen a ser consecuencias. Cumplir la ley y hacer buenas obras, incluso los milagros, es una consecuencia de construir una vida en Cristo. Cuando tú comienzas a construir tu vida con Cristo en medio, tú vas a ver los milagros en tu casa. Que no todo el mundo tiene que enterarse, pero tú vas a ver los milagros en tu casa. Los milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estás edificando sobre la base que es Cristo. Por eso es que cuando vemos que en Mateo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro. Él decidió construir. Y vamos a ver cómo construyó. Por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Cuántos saben que hoy día hay brujos, hay magos, hay mentirosos también que caminan sobre las aguas? Hacen trucos, ¿no? Pero dicen que en el Tíbet hay gente que camina sobre las aguas. Hermanos, Satanás también hace milagros. Hace señales, hace prodigios. Si cuando Moisés iba a libertar al pueblo, Dios le dio señales para que él haga ante el faraón. Y las mismas señales que él hacía, también las hacían los brujos. ¿Significa eso que los brujos también tienen respuestas o no? Pero son respuestas mentirosas para sacarte de la verdad. ¿Y qué hizo Pedro? Él tomó a Cristo como su base principal. Pero todo el mundo piensa que Pedro caminó sobre las aguas. Pero Pedro no caminó sobre las aguas. Amén. Pedro no caminó sobre las aguas. Pastor, ¿qué estás diciendo? Está escrito en la Biblia. Él caminó sobre la palabra. Pedro no caminó sobre las aguas. Él caminó sobre la palabra. Y el caminar sobre la palabra hizo que él camine sobre las aguas. Son dos cosas distintas. Como consecuencia de caminar sobre la palabra, él caminó sobre las aguas. Porque él le dijo, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. ¿Qué hizo Pedro? ¿Sobre dónde caminó? Sobre la palabra. Él caminó sobre la palabra. Y cuando tú caminas sobre la palabra, tú vas a poder caminar sobre las aguas. Amén. Porque hay un propósito en las cosas que Dios hace. Cuando nosotros comenzamos a caminar sobre la palabra, los milagros se levantan. Las obras de Dios se levantan. Los enfermos se sanan. Si tú entiendes este evangelio, tu sanidad está a la puerta. Si tú entiendes el evangelio de Jesucristo, la solución a tu problema está a la puerta.
Solamente tienes que creer. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Porque, ¿qué podía haber dicho Pedro? ¿Cómo voy a caminar, Señor, sobre el agua? ¿Le hubiera podido contestar eso? ¿Sí o no? Pero ¿por qué Pedro se mandó? Porque vio que Jesús que estaba caminando sobre la palabra. Porque Jesús es la palabra. Y él dijo, él no se mandó, él dijo, él le dijo, si eres tú, manda. Diga conmigo, manda. Otra vez, manda. Otra vez, manda. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y él agarró y le dijo, ven. Y él caminó sobre el ven. ¿Sabes por qué? Porque el ven es poderoso. Amén. Ahora no vamos a hacer una idolatría sobre el ven. Estamos hablando del ven de la palabra, lo que el Señor dijo. Él caminó sobre la palabra porque el ven es poderoso. Porque, ¿qué necesitaba? Que Él hable. Porque Pedro podía haberlo dicho, pero Pedro necesitaba que Él hable. ¿Qué necesito yo para que Dios funcione en mi vida? Que Él hable. ¿Qué necesito yo para que Dios funcione en mi vida? Que Él hable. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Él ya habló. Él ya habló y todo está escrito en esta palabra. Está todo completo en esta palabra para que nosotros podamos deleitarnos en ella. Y cuando estoy hablando de deleite, no estoy hablando, ay, voy a gozar la vida, voy a comprarme esto, voy a comprarme aquello, porque la mayoría de nosotros, como muchas veces lo hemos hecho, pensamos en las cosas naturales. Porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia, decía el apóstol Pablo. Porque todo lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Todo lo tengo por pérdida, decía el apóstol Pablo. Pero ¿por qué él lo tenía claro en su corazón? Porque si me meten a la cárcel es por Cristo y para la gloria de Cristo. Y si me azotan es por Cristo. Y si me caigo, pastor, me robaron ayer. Gloria a Dios. ¿Cómo? Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? Pero si Satanás me ha robado, ¿y qué crees? Si tú estás en Cristo, ¿crees que Dios no tiene control de tu vida? Él usa a Satanás. Sí, porque Dios no es tentador de nadie, ni Él tienta a nadie. Pero Satanás nos lima las uñas. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios permite que ocurra. Pero tú tienes que preguntarte, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tanto tiempo, Señor? ¿Por qué no encuentro respuesta? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué cosa estás hablando a mi corazón? ¿Qué cosa me estás hablando que no estoy entendiendo? Esto me hace acordar mucho a Job. Porque en Job, nosotros vemos que algo quería hacer Dios con Job. No es Satanás quien viene y le dice al Señor, mira, he visto a ese Job y me lo quiero almorzar. Señor, ¿crees tú que me lo puedes dar un ratito para tentarlo? No. Él se acerca como siempre. La Biblia lo enseña así. Y se acerca cuando los hijos de Dios están delante de Él y el Señor habla. ¿Quién habla? El Señor habla y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay como él. Yo espero que el Señor no me meta en una situación a mí así, porque esa situación fue terrible para Job, pero algo quería hacer él en Job. Y ¿sabes? Job a la primera no lo entendió. En la primera perdió su familia, perdió lo que más amaba, lo que él temía, eso le vino. Pero hubo una segunda prueba, duro para él. ¿Sabe por qué? Porque él no entendió a la primera. Y cuando uno no entiende, pasarás una prueba y volverás a pasar otra prueba y volverás a pasar, porque hasta que no entiendas o hasta que no entendamos, no va a detenerse. ¡Aló! Amén, amén. Dios no va a detenerse porque Él quiere hacer su obra. ¿Qué tenía Job? Yo le decía al Señor, ¿por qué tan duro, Job? Pero Él quería enseñarle algo a Job. Porque en la segunda vez, otra vez se acerca Satanás, como siempre, ante Dios, con los demás hijos, ¿no? Él colado ahí, ¿no? Porque él ya estaba fuera, pero tenía el derecho por Adán. Bueno, esa es otra historia, no quiero perderme por ahí, pero él agarra y el Señor otra vez le dice, ¿y has visto a mi siervo Job? ¡Qué miedo! ¿Sabes por qué? Porque otra vez. ¿Y qué tenía Job?
¿Sabes qué tenía Job? Lo mismo que tú y yo tenemos, mucha humanidad. Pero había algo en Job, mucha religiosidad. Él hacía cosas. Dios nunca habló mal de Job. Él dijo que él era perfecto, varón recto ante sus ojos. Pero él no conocía a Dios, él conocía una religión. Porque en Job 42 después nosotros podemos ver que Job declara: antes de oídas te conocí, ahora sé quién eres. Pero ¿sabes? Job la pasó duro. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos tienen que pasar estas cosas? Hermanos, ¿quiénes quieren seguir sufriendo? A ver, levante su mano. ¿Quién quiere seguir sufriendo en este mundo? A ver, ¿quiénes son cristianos y pasan pruebas difíciles? Yo levanto mi mano. Yo aún espero respuestas del Señor. ¿Qué? Sí, yo aún estoy esperando muchas respuestas del Señor y estoy esperando en su misericordia. Que Él me enseñe, que Él me muestre, que Él me guíe. Yo he llorado delante de su presencia para pedirle muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque cuando oramos incorrectamente. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos de manera incorrecta. Porque cuando estamos delante de Él, tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿Por qué cada vez que estoy avanzando no avanzo y me detengo? ¿Será porque de repente estamos haciendo nuestra propia voluntad? Y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Debe haber una razón. ¿Creen que no la hay? Hermanos, la hay. Tiene que haberla. Y Él tiene la respuesta. ¿O no lo crees así? Hermanos, yo te puedo decir algo. Él tiene la respuesta a tu vida, a todo lo que te está pasando, a tus conflictos, a tus emociones, a tus circunstancias, a tus necesidades, a las cosas que aún no entiendes y no te explicas y de repente estás sufriendo, pero el Señor te está tratando de mostrar algo y tú no quieres entender. Y yo no quiero entender. ¿Por qué Dios está haciendo? Porque hay algo que Él quiere enseñarnos. ¿O no lo crees así? Él tiene las respuestas. La Biblia dice que Él tiene las respuestas. Él dice: yo sé, dice el Señor. ¿O no lo sabe? Sí, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Pero Él dice: yo sé. Y si yo no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Tengo que clamar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que clamar. Tengo que clamar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que clamar, porque si no entiendo, tengo que clamar. Señor, no entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? Señor, no entiendo. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Porque podríamos pasarnos años, continuar años en una condición sin entender. Job no entendió a la primera. Y pasaron, creo que 8 meses en la prueba, mientras él estaba, cuando fue tocada su carne y él estaba herido delante de Dios. En él fueron 8 meses hasta que él lo entendió. Pero algunos de nosotros podemos pasar años. ¿Aló? Pero hay algo que Dios quiere hacer. Y hay algo que Dios quiere cortar también. Por eso es que el apóstol Pablo la tenía clara en su corazón. Todo, dijo. Diga conmigo, todo. Hermanos, él todo, dijo, lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Sabe qué es lo que eso está diciendo? Que él desechó todo. Yo no voy a mezclar esto, me voy a meter. ¿Cuántos quieren vivir bien sus vidas? Conoce la voluntad de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para realmente poder saber y poder no solamente saber, sino vivir correctamente. Porque ya no debemos vivir por vivir. ¿Amén? ¿Qué significa vivir por vivir? Vivir cada día sin rumbo, sin destino, sin propósito. Cada día deberíamos vivir con un plan, pero no el nuestro, sino el de Dios.
¿Qué quieres hacer conmigo, Señor? ¿Por qué esto no está saliendo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres plantar en mí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Por qué mi corazón se ha puesto duro? ¿Por qué, como Isaías capítulo 50, por qué no abres no permitas no permitas que mis oídos se endurezcan, ni que mis ojos dejen de verte? Algo está haciendo, ¿o no lo crees así? Amén. Sí, es así. La Biblia lo reitera, porque dice, porque para los que aman a Dios, y yo no creo que tú estés acá por casualidad, porque tú amas a Dios y quieres hacer lo que es correcto, pero se levantarán las obras cuando entiendas lo que Dios tiene para tu vida. Y veremos la gloria de Dios. Amén. Y veremos que las obras de Dios se van a levantar. ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué no lo entiendo? Por favor, no permitas que mi oído sea duro de entender. Permite que mis ojos te vean. Amén. Amén. Lo más importante no es lo que tú hagas, sino lo importante es lo que tú tienes en tu corazón. Y si tú tienes en tu corazón a Cristo, Él es lo más importante. No hay otra cosa. Quizás no tenemos, como en mi caso, no tenemos los doctorados, los PhD que tuvo el apóstol Pablo. Pero algo puedo decir: soy de carne y hueso y mi corazón ha estado bajo pecado al igual que Él. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo tengo que desechar todo. Digo, amigo, todo. Todo. Hermanos, la palabra me enseña, cuando el gran tesoro, la parábola del tesoro escondido, cuando alguien encuentra un tesoro, vende todo lo que tiene solamente para comprar ese campo donde está ese tesoro, porque lo entiende. Y Pablo lo entendía. Pablo lo tenía claro en su corazón. Él sabía. Amén. Él lo sabía. Si en tu corazón está Cristo, todo lo demás, como cumplir la ley, los milagros, las buenas obras, se van a levantar. Y no para hacer alarde, como los discípulos que venían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No te alegres por eso. Que eso no sea la motivación que mueva tu vida. Porque cuando eso se convierte en la motivación y comenzamos a buscar eso, sacamos a Cristo de escena y eso se convierte en nuestro Dios. Y cambiamos a Dios por una religión y metemos el misticismo en vez de que Cristo reine. Ellos venían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No te alegres por eso. Que eso no sea tu motivación. Alégrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esa sea tu motivación. ¿Y qué significa eso? Que tú eres parte del reino. ¿Qué significa que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Que tus pecados han sido perdonados. Que en tu vida el acta se ha anulado. Que el diablo ya no tiene poder ni dominio sobre ti. ¿Qué significa? Significa que el evangelio llegó a mi vida. Y que ahora la obra de Dios está funcionando en mi vida. Eso significa. No te alegres por lo que puedas hacer para Él. Porque tú no vamos a entrar al cielo y vamos a decirle: Señor, mira, yo hice esto, yo hice aquello. No, tú no vas a entrar. Señor, gracias. Porque un día tuviste misericordia, me viste perdido. Y me amaste sin haberlo merecido. Y gracias a eso, pude vivir una mejor vida en la tierra. Contigo en medio. La piedra angular que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra principal para edificar cualquier vida. Por ello, debemos empezar a dejar la religiosidad y debemos aferrarnos al Evangelio, que es Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Qué es lo más importante? Cristo. ¿Hay algo más importante que Cristo? No. ¿Mis hijos? No. Oh, pastor, no te metas con mis hijos. No te metas con mis hijos. Porque Dios también ama a mis hijos. Sí, yo sé que los ama, pero Cristo los ama más que tú.
tú los amas con un amor imperfecto. ¿Cuántas veces te has olvidado de darles de comer? ¿Ah? Dios nunca se habría olvidado de eso. Él los ama más que tú. Por eso es que si nosotros ponemos como piedra base, como piedra angular a Jesucristo, todo va a funcionar. Amén. ¿Y saben qué es lo que va a ocurrir como consecuencia? Las obras de Dios se levantarán. ¿Y cuáles son las obras de Dios? Lo que Él ha planeado, lo que Él ha dicho. No quiero que entres a Asia, le dijo al apóstol Pablo. Quiero que sigas por este camino. ¿Era plan de Dios o no? Sí, Él estaba escuchando perfectamente el plan. Él tenía en su corazón lo que Él tenía que hacer. Él sabía que tenía que hablarle a reyes, a gobernantes. El apóstol Pablo tenía que hablarle a reyes y a gobernantes. Y él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Dejó que Dios le hable y guíe su corazón. Como nosotros tenemos que hacer. Cuando tenemos este evangelio bien fuerte en nuestro corazón, lo más importante, Joel, es cuando yo voy a tener el crecimiento que Dios espera que tenga. Amén. Porque hay un crecimiento al cual Dios nos quiere llevar. Y Dios comienza a poner su fundamento con ciertas seguridades. Y ahí nos vamos a quedar en esta parte. Pero lo que quiero que puedan entender es que Jesús es la piedra angular. Pon la última diapositiva nomás, Joe. La última. Cuando nosotros comenzamos a edificar sobre el fundamento correcto, ¿sabe lo que va a ocurrir? Las obras de Dios se levantarán en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a edificar sobre Cristo en nuestras vidas, ¿sabes qué va a ocurrir? Ya no te vas a quejar. ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? No. Y vas a estar en gozo. ¿O crees que Dios no tiene cuidado de nosotros? Lo tiene. Absoluto y sumo cuidado. Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Pero si aún estamos viviendo con muchas preguntas, con muchas interrogantes en nuestro propio andar y caminar, y no sabemos qué es lo que quieres hacer, ¿será por este lado? No tantees. No tantees. Como dicen los muchachos, no pulsees. No estés tanteando de un lugar a otro. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Clama. Hermano, porque si Cristo está en tu corazón y no conocemos su voluntad, tenemos que comenzar a clamar. Y cuando Jeremías 33:3 se cumple en nuestra vida, cuando Él dice, clama a mí y yo te responderé. A veces creemos que, yo tengo que clamar porque necesito esto, y clamamos y clamamos y clamamos. Hermanos, Dios no va a responder necesariamente con lo que nosotros queremos. Él va a responder de acuerdo a su evangelio. Y tú entenderás por qué te cruzaste con fulano, con mengano, con tales personas. Porque tú eres un embajador de Cristo. Tú eres un testigo de Cristo. Y tienes que comenzar a hablar y a decir lo que Él es, lo que Él ha hecho. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente tengas que pararte y predicar en las calles. No, sino estar atento a lo que Dios está haciendo. ¿Qué tú estás haciendo, Señor, conmigo? Y no tomemos decisiones sin consultar a Dios, sin consultar a la palabra. Y si aún hay condiciones extremas que muchas veces no podemos entender, preguntemos, ¿qué Dios estás tú haciendo en mi vida? Señor, quiero hacer tu voluntad. Ya me cansé de hacer lo que a mí se me daba la gana. Ahora quiero comenzar a hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú has establecido para mí. Tu palabra dice, y reclámale con la palabra. Tu palabra dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti. Tu palabra dice, Señor, que tú sabes lo que tienes para mí. Mírame, Señor, yo no sé, no entiendo, no sé por qué estoy pasando esto,
No entiendo por qué me ocurre esto otro. Muéstrame, por favor. Porque cuando tú me muestres, yo voy a disfrutar del Evangelio. Como José lo hizo. Estaba en la cárcel. Y él era el dueño de la cárcel. Abría y cerraba. Él se paseaba en la cárcel, era suya. Siendo esclavo. Cuando comenzamos a caminar, vamos a disfrutar los momentos que nos pasan. Y no nos vamos a lamentar. ¡Ah! Pero el que no entiende sufre. Pero cuando comenzamos a entender, nos vamos a gozar. Amén. Nos vamos a empezar a gozar. Nos vamos a gozar. ¿Sabes por qué? Y se va a cumplir la escritura cuando dice en Santiago 1 que tenés por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo que gozo, Señor? Claro, porque sabes que el Señor está haciendo algo. Una prueba no es figura de un problema. Una prueba es figura de que Dios está queriendo hacer algo. Sea cual fuera la prueba, sea enfermedad, sea dolor, qué sé yo, aislamiento. Cada uno en su corazón tiene que hacer las preguntas correctas y desechar todo, como el apóstol Pablo dijo, lo desecho todo. Todo, dijo, todo, ya lo saco. Todo lo tengo por basura. No quiero más esto, no lo quiero. Señor, yo me voy a poner delante de ti y quiero escuchar qué es lo que tú tienes para mí. Quiero que me muestres. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.